Bueno, espero hayan leído las páginas del libro. Yo se las estoy enviando también ahorita por WhatsApp, además de hacerlo en el Classroom, porque me imagino que a veces no tienen a la mano su cronograma de actividades, porque ahí es donde indica las páginas del libro que tenemos que leer. Hoy es bien extenso el tema que tenemos que desarrollar y también que es una de las bases fundamentales para saber cómo se interpretan más los textos constitucionales, cuáles son los métodos. Hay principios para la interpretación de la norma constitucional. Entonces, hoy vamos a empezar porque no me puedo dar el lujo de irles leyendo así como estuvimos ayer, porque si no nos llegan aquí las 10 de la noche. Entonces vamos a empezar con la definición o lo que se entiende de interpretación constitucional. Entonces vamos a empezar. Y la primera que me aparece aquí para iniciar, para preguntarle es a Jessica. Jessica, dígame cómo puede definir o qué le entendió usted que es la definición de interpretación constitucional. Buenas noches, licenciada. Yo le entendí que tiene que ser dinámica para acoplarse a las diferentes necesidades que el país necesita. O sea, que, que se vayan desarrollando conforme el tiempo. Mailing, ¿qué le entendió usted a la interpretación constitucional? Mailing, ¿me escucha? Mailing. Entonces, Reina. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que tiene problemas con su micrófono, licenciada. Escuchan, es que tenía desactivado mi audio. Ahí sí me escuchan. A usted sí, licenciada, a los demás compañeros que le estaba preguntando, por lo menos yo no. Yo creo que había desactivado mi audio, pero ahorita lo volví a activar nuevamente. Reina, le estaba preguntando a Reina o Meili. Reina.
Reina tiene problemas con su micrófono. Ah, va, gracias. Entonces, Tania. Tania. Que no puede ser que todos vayan a tener problema en el micrófono. Jenny, dígame usted qué le entendió a la interpretación constitucional. Para mí, interpretar una norma es desentrañarla, Ujú, encontrarle como el significado, para qué fue creada, a qué casos en concreto puede aplicarse, en este caso que sería constitucionalmente, ujú, y que va, dice aquí que es que había una palabrita, dinámica. ujú. Esto es para poder afrontar cualquier situación que se venga dando, porque si bien las normas jurídicas constitucionales, sobre todo las constitucionales que tienen que permanecer en el tiempo, Ujú. son normas que se tienen también que adaptar a los cambios sociales y políticos del país. Muy bien, muy bien. Daisy, Licenciada, ¿te manda? perdone, yo voy a hacer un paréntesis. Le estoy hablando del teléfono de Daisy porque estábamos reunidos. Ajá, Mire, pues es que Egenberg no se va a poder conectar ahorita porque va en camino para San Rafael y si no se nos puede accidentar, dije. sí, no tenga pena. Entonces, bueno, igual yo en 5 minutos me conecto porque voy a ir para mi casa. Va, está bien, no se preocupe. Gracias. Daisy, Sí, Ligda. usted deme qué entendió por interpretar, la definición de interpretar. Mire, pues, Ligda, es que interpretar es ver más allá de lo que tenemos, buscar y analizar todos los hechos que se tienen para así a profundidad, para ver qué es lo que se está, para llegar a un, ¿cómo se llama? Para llegar a una finalidad del caso. Va. Martín, Para mí la interpretación sería una forma de analizar cada norma. Como decía mi compañera Jenny, es cómo podemos aplicarla a los ciertos casos. También es de estudiarla. Tenemos que tener en cuenta que deben de haber métodos también para poder estudiar las normas y así poder ver el significado para qué ejecución, qué procedimientos nos puede dar y cuáles son sus alcances a los que se pueda llegar. va, gracias Martín. Delia, Licenciada, ¿qué manda? en este caso es como una actividad como intelectual que va como encaminada a determinar como el significado, ¿verdad? De una norma jurídica o en este caso sería como de una norma constitucional. Solo es solo en cuanto a sí, norma constitucional, porque yo al final, ya que tocó ese paso, yo les agregué una diapositiva más y se las voy a decir, pero quiero que lleguemos que sí al menos están entendiendo el significado de interpretar, porque usted dijo algo, Flor, no es interpretar una norma, una ley ordinaria. ¿Por qué? Pero voy a seguir. Disculpen, pero fíjense que la mayoría a veces tiene mala señal, lo saca y yo tengo que estarles dando nuevamente aceptar aquí, por eso a veces me pierdo en esto, ahí me disculpa. Le estaba preguntando a Delia. Delia. Delia.
Angélica. Pues aquí decía, o sea, se desglosaba en dos partes, que está en interpretar, de forma, interpretar que es desentrañar el significado y cuál es el sentido de un texto, y está el integrar, que es definir para qué se va a usar. Y mencioné una palabra que dice hermenéutica. Hermenéutica, ahí lo vamos a ver por eso. ¿Usted lo investigó? Sí, y decía que se refiere a, o sea, es un tipo de ciencia que se basa en buscar el verdadero significado. Sí. Se usaba antes para desentrañar textos sagrados. Sí. Y ya que tocó ese tema, y así es bonito dar la clase porque hermenéutica es igual, es el arte de interpretar, o sea, es sinónimo, interpretar, hermenéutica, y muchas veces la vamos a encontrar porque en la primera definición dice la hermenéutica jurídica, o sea, son métodos y técnicas de interpretar. Aquí yo les puse también, la investigué porque cuando yo empecé o sea, a mí me tocó que interpretar las sentencias para encontrar jurisprudencia en 4 sentencias que había fallado la Corte en cuanto a la interpretación. Entonces, yo lo primero que busqué fue la palabra hermenéutica. Entonces, dice que hermenéutica es interpretación. Dice que cuando se estudia la interpretación hay 2 términos aceptables que se refieren a lo mismo: hermenéutica e interpretación. El primero de ellos, dice, es el término más antiguo de los 2. Su origen es griego y definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española con el arte de interpretar textos. Domingo García Belaude explica que la palabra griega hermeneia, sustantivo griego del que proviene el término hermenéutica, está probablemente relacionado con el dios Hermes, quien era el intérprete y mensajero de los dioses. El mencionado autor sostiene que hermenea significó muy tempranamente proclamar, interpretar, explicar, traducir, mediar, en fin, hacer algo comprensible o inteligible. El segundo término es una palabra que se origina del latín interpretari. Dicho término es definido por el diccionario recién citado como acción y efecto de interpretar. Entonces, la hermenéutica es el sinónimo de interpretar. Ahora, con lo que decía Flor, son normas constitucionales, porque miren, la interpretación constitucional la podemos definir como la labor adelantada por autoridad competente de averiguar o desentrañar el sentido de las reglas plasmadas en el contexto de la constitución política de un Estado. Entonces, eso, la constitución política de un Estado, nuestra constitución. Ese es el fin por eso es interpretación. Mira, ahí está, me confundí, les coloqué mal el título de interpretación, pero es interpretación constitucional, o sea, es desentrañar el sentido de las reglas plasmadas, dice, en una constitución de un Estado, es la de nosotros, la constitución política, para cortejarlas con otras normas del derecho positivo interno, tomando en cuenta la realidad sobre la cual ha de aplicarse, con el objeto de hacer prevalecer aquellas como resultado del principio de la supremacía constitucional. O sea, se va a interpretar el texto de la Constitución porque no es cualquier norma ordinaria, es nuestra ley suprema, viendo el principio de supremacía constitucional. ¿Para qué? Para interpretarla y que le dé sentido a la resolución o a la sentencia que se va a emitir. Entonces, para empezar, tenemos que estar claro que es una norma constitucional la que se va a interpretar.
La interpretación constitucional ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico. O sea, nuestra Constitución es la base de ese ordenamiento jurídico. La Constitución no puede regular específicamente todas las situaciones que puedan darse para su aplicación, sino constituye un cuerpo fundamental con preceptos que en muchas ocasiones resultan vagos, lo cual se hace adrede con el objeto de darle la amplitud necesaria para que a raíz de su correcta interpretación pueda darse la dinámica que el derecho necesita, sin necesidad de reformar constantemente a la misma. Eso fue lo que más me llamó a mí la atención. Escuchen, nuestra Constitución nosotros no la podemos estar reformando cada vez que nosotros queramos, o como yo les decía, sí, se necesita reformar la Constitución, pero para eso ya vieron cuál es el proceso que tenemos que hacer, y a veces cuesta que se dé una asamblea, una consulta. Entonces, porque nuestra Constitución es estática, la interpretación le da la dinámica para que así se pueda interpretar de acuerdo a las normas jurídicas establecidas en ese texto y que le den un sentido dinámico y una aplicación clara a la sentencia que se está dando. Dice, es decir, que a través de la interpretación la Constitución deja de ser estática para convertirse en un cuerpo normativo dinámico a través de la interpretación. Otros fallos indican que interpretar la Constitución no es interpretar una ley ordinaria, lo que usted decía, Flor, dado que la primera sienta bases normativas generales que fija el marco de posibilidades del legislador y están destinadas a gobernar la vida de las generaciones futuras, mientras que un código, en cambio, aspira a prever todas las contingencias posibles. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Constitución tiene enmarcados nuestros textos jurídicos establecidos, estáticos, que de eso, de la interpretación, depende, dice, generaciones futuras. En cambio, las leyes ordinarias pueden ser cambiantes, se pueden estar reformando. Les explicaba que reforman más artículos del Código Penal, que es lo que más he visto yo. Por eso yo no sé si han visto en el Código Penal, a veces dicen artículo 2, por ejemplo, artículo 1. Después le ponen bis 1, hay hasta bis, ter, cuarter, algo así dicen donde les han estado haciendo varias reformas al mismo artículo. Pero para ver la reforma que se hizo, entonces le ponen bis, ter, quater, porque es el mismo, es el artículo 1, pero ha tenido varias reformas. La Constitución no. Entonces, ¿qué se hace? Darle una interpretación a ese texto, a esa norma, sin perder el sentido. ¿Y cuál es el órgano competente encargado de darle esta interpretación a los textos de la Constitución? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es el tribunal competente para conocer y dar los fallos de acuerdo a su interpretación y análisis. Entonces, quedando claro las reglas de interpretación, ¿qué es interpretar? Entonces vamos a pasar a varias reglas, principios que tienen que estar enmarcados para darle la debida interpretación, y de acuerdo a esos son los que se basan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para hacer los fallos y para emitir sus sentencias de acuerdo a la interpretación que se le ha dado a
a la sentencia o a lo que hayan plasmado. Yo no quiero ir más allá de lo que podemos y los pueda confundir. ¿Por qué? Porque en derecho procesal constitucional vamos a ver procesos de amparo, procesos de inconstitucionalidad de leyes que se dan en la Corte de Constitucionalidad y una pizquita de lo que se va a ver el próximo semestre quiero yo con la sentencia. Tampoco quiero abrumarlos, ni quiero... a veces he estado pensando que si les dejo o no esa tarea, porque a la larga es complicada, patojos, y no quiero que se vayan a estar mortificando por eso. Yo simplemente quiero que aprendan cómo se hace. Voy a tratar de formularles bien lo que quiero y lo vamos a dejar que me lo entreguen junto con el mapa digital para el 15 de marzo. Lo que quiero, lo que no entiendan, me escriben o me dicen, mira, licenciada, no le entendimos, pero al menos van a leer parte. Yo les voy a mandar mi contenido de la sentencia que yo interpreté, cómo la interpreté, para que ustedes agarren esa forma. Les voy a mandar las diapositivas que hice, les voy a mandar el contenido del trabajo que yo hice en cuanto a la interpretación constitucional y ustedes agarren el trabajo, agarren las diapositivas que yo hice y la sentencia y la vayan analizando. No les voy a poner más trabajo porque si no los voy a confundir. Yo les voy a mandar eso, mis diapositivas, mi trabajo y la sentencia. Las sentencias que se analizaron en base a la interpretación constitucional. Entonces ya ustedes bien se reúnen en el grupo, las debaten, las analizan y al final, el 15 de marzo, que yo les dé la clase, me dan su postura, me dicen si entendieron, qué entendieron y las discutimos si ustedes quieren para no complicarlos, porque tienen que aprender, ahí les va a parecer que es una ratiatio descendi, la razón, o sea, hay cosas que son un poquito complicaditas, pero que a la larga yo lo estoy haciendo con la finalidad de que ustedes aprendan, no de presionarlos, ni de que sea que me presenten una gran tarea. Yo se los voy a enviar cómo lo hice yo y cómo se analizan las sentencias. Yo investigué todo lo que era la interpretación, hice un trabajo casi de 69 páginas, para presentarlo porque ahí hasta nos pedían la norma APA, que yo daba mi concepto y tenía que ir diciendo de dónde lo había sacado, qué autor y todo. Ustedes van a ver ese trabajo que yo no me di la tarea en 15 días. Nosotros lo hicimos casi por 2 meses, iniciando el curso que el Señor nos dio de una vez las sentencias, nos dio los temas. Entonces yo no les puedo poner algo a ustedes, como decía Jenny, que lo hagan en un abrir y cerrar de ojos, no, pero lo voy a hacer con la finalidad de que ustedes aprendan y vean cómo es lo de la corte. Y ya después, el otro semestre que espero yo les voy a dar derecho procesal constitucional, lo veamos y vamos a ver también casos de amparo, de lo que yo aprendí en la maestría de derecho constitucional, porque miren, el contenido que les voy a mandar es ya de una maestría, pero yo se los quiero compartir a ustedes, o sea, no se me atormenten. Si hay alguien me escribía, quiero trabajar por aparte, sola, hágalo. Yo de todos modos le voy a mandar el contenido. Vamos a trabajar 2 personas, también. Yo lo que quiero es de que entiendan en base a este proceso que vamos a analizar con las reglas de interpretación. Bueno, empecemos con el fin supremo de la Constitución. Lucero, no sé si ya tiene sus hojas allá a la mano o todavía no. Sí. Bien, ahorita llegué a la casa. Entonces, dígame qué le entendió al fin supremo de la Constitución. Es uno de las reglas de interpretación que según el maestro Linares Quintana tiene estos 7 principios como dar una interpretación constitucional. ¿Y qué nos dice el fin supremo de la Constitución? ¿Qué le entendió usted? Bueno. El fin supremo de la Constitución es dar un orden a un Estado, a un Estado sería.
ponerlo en orden, un reglamento que sea instituido, constituido y obedecido, dijera. Entonces, ese es el fin supremo de la Constitución, licenciada. Muchas gracias, Lucero. Adelí. Buenas noches, Licta. Ahí sí que el fin supremo de la Constitución, al final de cuentas, va a ser nuestra protección y nuestras garantías, nuestra libertad y todo eso. Entonces, la va a interpretar a manera de que, como nosotros la vamos a cumplir, pero sin embargo, esa Constitución, su fin va a ser nuestra protección, el bienestar común, porque para eso es que tenemos, ahí sí que valga la redundancia, las constituciones para venir y hacer valer nuestros. Gracias, Adelí. Reina, todavía no sirve su micrófono. Maricruz. Buenas noches, Lita. Buenas noches. Dígame qué le entendió al fin supremo de la Constitución. Bueno, el fin supremo de la Constitución, más que todo, bueno, como ahí dice, la protección y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Pues así como protege y garantiza la libertad y defender los derechos humanos, así nosotros también tenemos que obedecer o acatar las leyes que ahí manifiesta, pues. Gracias, Maricruz. Entonces, el fin supremo de la Constitución, como lo mismo lo está describiendo ahí, su fin es cumplir sus fines, como dijo Lucero. Lucero es un orden, o sea, el fin supremo de la Constitución es el fin común, el bienestar, la libertad, la igualdad, cubrir todos nuestros derechos. Entonces, la interpretación con este fin supremo es darle la supremacía constitucional a la Constitución, o sea, garantizar la libertad, la igualdad y todos nuestros derechos por encima y ¿cómo se llama? Y respetando el principio de supremacía constitucional. Dani, la interpretación amplia o extensiva. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Dani. ¿Cuál me dijo? ¿La interpretación amplia o extensiva? Ajá. O sea, esto quiere decir de que la Constitución tiene que ser interpretada en un sentido amplio, o sea, no se tiene que limitar en una sola circunstancia, sino que se debe de aplicar a situaciones X o Y, ¿verdad? Que no estén previstas en un ordenamiento social previo. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si nosotros creamos una Constitución ahorita, no se tiene que limitar solo a la época en la que estamos viviendo, porque puede haber situaciones en las cuales se requiere una norma constitucional para que no haya un desorden social y político, económico, etcétera. Por ejemplo, cuando hay golpes de Estado, entonces no simplemente tiene que haber una ley que diga, se prohíben los golpes de Estado, sino que la Constitución tiene que velar, bueno, los que estuvieron en el acto de facto, los protagonistas no pueden ser electos a presidentes porque ya se conoce que ellos fueron protagonistas de un acto que atenta contra la integridad política de un Estado, de una sociedad. No sé si estoy bien o mal. Bien, ahí está. Ese es un ejemplo X que pongo yo. Está bien porque la misma palabra dice amplia o extensiva, y vamos a ver que hay también restrictiva, pero aquí dice que la Constitución tiene que ser en un sentido amplio, no limitarla, pero siempre aquí dicen
La intención que se manifiesta con esta regla es la que las normas constitucionales siempre deben ser interpretadas de manera tal que los derechos y las garantías que expresa sean aplicadas con la mayor amplitud posible, sin poner límites. O sea, eso es, yo siento que la base fundamental es eso, nuestros derechos y nuestras garantías, que no haya ninguna restricción, ningún límite, sino que sea una interpretación extensiva y amplia. ¿Para qué? Para que podamos implementar y ampliar nuestros derechos. Y ojo, patojos, que quede así importante. Los fallos. ¿Qué es jurisprudencia? Jenny. ¿Yo, licenciada, o la otra Jenny? Es que no sé si está conectada, mamita, pero dígame usted qué es jurisprudencia. La jurisprudencia son 3 fallos consecutivos en cuanto a un mismo asunto, se podría decir. Sí, va, muy bien, ahí está. Eso es lo que yo quiero, y si ustedes no se recordaban, Jenny les dio la definición. Son 3 fallos consecutivos en un mismo sentido. La Corte falló en la interpretación constitucional, hay jurisprudencia. Hay 3 fallos consecutivos de la interpretación. Entonces, esto queda plasmado como ley, como requisito esencial que los jueces pueden aplicar. Porque nosotros a veces, no sé si ustedes han oído las lagunas. Hay lagunas a veces de que hay casos que no hay una norma establecida para poderles aplicar, pero si hay jurisprudencia, de acuerdo a los fallos emitidos por la Corte en base a su interpretación, se pueden aplicar. Entonces, licenciada, ¿qué manda? pero la jurisprudencia va de 3 a 5 fallos consecutivos, sí. Todo depende de la materia en que estemos hablando, ¿verdad? No solo 3. Sí, pero yo me enfoco en 3 porque los míos fueron 3, pero como usted dice, también pueden ser 5, pero yo lo he basado en 3 porque la que yo interpreté era la interpretación constitucional. 3 fallos consecutivos formaban jurisprudencia y ese era el objetivo de, por ejemplo, del doctor que nos dejó esto, que buscáramos si había jurisprudencia o no y por qué estaba establecido esos fallos, por qué establecieron jurisprudencia en cuanto a esos fallos. Y como usted bien lo dice, pueden ser 3 o 5, pero en la mía fueron 3 y 3 fallos consecutivos. Entonces, eso forma jurisprudencia. O sea que la jurisprudencia también puede ser que se emanan de las sentencias para poder, como usted decía, hay lagunas jurídicas, faltantes de norma jurídica. O sea que como ya hay una jurisprudencia, o sea, ya hubieron casos en los cuales no había una norma jurídica, un juez acaba de decir, bueno, acá hay 3 casos similares o 3 iguales o 5 iguales en los cuales se dio este tipo de solución. Entonces, este caso tiene jurisprudencia porque hay un método o una forma de proceso en el cual sí podemos ya sea darle una solución para el imputado, o sea, para el acusador o el acusado. Y de hecho eso estaba viendo yo en la sentencia que dejó a leer aquel día, yo la volví a leer. En ese caso estaban diciendo de que no había jurisprudencia. ¿Por qué? Porque nunca se había suscitado un caso similar en Estados Unidos donde el Congreso sancionara una ley que le permitía ir más allá que la Corte Suprema, que allá en Estados Unidos es como su Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando hay una jurisprudencia quiere decir que se aplicaron ya sea de 2 a 3 normas o una norma supletoria, se utilizó una norma para suplir la faltante de otra. Sí, fíjese que yo estaba buscando aquí porque hay un principio, pero no lo encuentro aquí, que dice que es cuando no se tiene que aplicar en este sentido, pero lo vamos a ir viendo, pero así es. Entonces quedamos con la amplia o extensiva. Vamos con Solángel, ¿qué le entendió del sentido de la palabra de la Constitución?
que el lenguaje que debe utilizar, ahí sí que quien crea las normas, ¿va? Debe ser un lenguaje que conozcamos, que sea entendible para la mayoría de la población, para que ahí sí que Bien. pueda entender lo que quiere decir, ¿va? Exacto. Y no usar tanto un lenguaje muy técnico. Así es. Delia. No sé si alguien le puede escribir a Delia o a Tania si no funcionan sus micrófonos que las he mencionado y ni una de las dos me contesta. No saben si tienen algún problema o algo ellas dos que ni una de las dos me contesta. Es que Tania ya sale tarde de su trabajo, licenciada. O sea, Y ahora Delia creo que sí tenía problema con el micrófono. Ah, va, gracias. Flor, deme su opinión en sentido de las palabras de la Constitución. Sí, licenciada, como hablaba Solángel, que decía que ellas tenían que estar como que con palabras entendibles como que para el pueblo, y era también que decía que ahí era donde mencionaban las normas, y donde plasmaban como que sus pensamientos e ideas. Ahí está. Y como dijo Solange, le tiene que dar un sentido a la interpretación claro. O sea, sí técnico, pero entendible. No usar tanto, porque así como uno de abogado que ha leído, pues sabe interpretar los textos constitucionales, pero por ejemplo, hay personas que agarran a leer una sentencia y hay cuestiones que no entienden. Entonces, para darle un sentido a las palabras de la Constitución, tiene que ser claro y amplio, no, como decía aquí, pensado o analizado de antemano, que sean accesibles, que sean comprensibles para que así cada ciudadano que habita en este país pueda entender y comprender la interpretación que están dando los jueces al sentido de la norma constitucional. Licenciada, incluso ahí en el párrafo dice que tiene que tener el conocimiento cotidiano de la comunidad, porque como usted bien sabe, todos dicen que no tenemos, hay un artículo que dice que no tenemos por qué desconocer la ley. Sin embargo, si las constituciones estuvieran así bien técnicas, con palabras así bien profesionales, por decir de esa manera, aunque conocieran, tal vez no entendieran. Entonces, le tienen que dar sentido, ahí sí que, como dice aquí, cotidiano, conforme la comunidad, porque si no, no les va a entender, porque incluso uno que está estudiando derecho, muchas veces uno se topa con una palabrita y ahí se quedó, y cuando va a investigar es algo tan simple, pero está redactada de otra forma. Así es, muy bien, y me gusta, o sea, hoy los felicito. Como dijo Adeli, puede ser una palabra simple y a la vez tan importante. Así es. O también yo les insto, porque yo así lo hago, cualquier palabra que no le entienda, la busco. Por ejemplo, aquí superfluo, no la entendí y dice que no cumple, que desempeña una función preconcebido, no le entendí, entonces la busqué y que ha sido pensado, analizado de antemano. Por ejemplo, asequibles, decía que pueden hacer accesibles. Yo para entenderle más al texto, porque aquí son palabras técnicas que está utilizando el autor, pero como ustedes mismos, miren, se desconocen. Entonces, para darle un criterio más amplio, miren, ahí está el verdadero sentido de la interpretación, buscar, analizar y consultar. Yo, por ejemplo, el diccionario,
busco el diccionario de la Real Academia Española, para que me dé un verdadero sentido de la interpretación en cuanto a derecho de las palabras. Entonces, miren, ese es el sentido que le estamos, sin ningún momento buscar y desprendernos del texto, porque tampoco le podemos dar otro sentido o otro valor que no lleve el sentido de la norma que se quiere interpretar, porque entonces no se estaría dando el sentido de la interpretación, sino que más bien de confusión o de aplicar otra norma que no está establecida. Eso también tenemos que tener bien claro. El otro es la Constitución como un todo orgánico. Angélica. Que él entendió a la Constitución como un todo orgánico. Elvita. Pues lo que dice aquí es como que un plan de gobierno en una comunidad, dependiendo cómo esté organizada y cómo es que se va a interpretar. O sea, cómo es que se van a analizar las normas que de que la forma en que estén integradas. Sí, aquí dice también que debe ser un... Licenciada. ¿Que manda? Al fin pude componer mi micrófono. Yo le entiendo. Ya rato estoy hablando y no puedo. Sí, no tenga pena. Yo le entiendo acá de que la Constitución debe de interpretarse en un solo conjunto, no por partes, porque dice de que es una ley suprema, de que en oposición de hacerla así nos estaría dando como que una interpretación justa. Exacto. En la cual dice que es analizada como parte de un sistema en forma integral o en forma entera o total. Entonces, con el principio de que se hablaba anteriormente, hermenéutica es la ciencia de que nos dice de que debemos interpretarla como de un todo, no por partes. Y si la hacemos por partes, que sean siempre al fin de que sea de una norma que armonice lo que desea expresar. Así es, muy bien. Gracias, Reina. Yo sabía que su micrófono... Licenciada. ¿Qué manda? Pero incluso ahí, como dice Reina, se debe interpretar en conjunto, pero también es importante ver que dice que tiene que interpretarse en armonía y que no cree y que no nos esté colocando en pugna, es decir, que no nos lleve a un enfrentamiento, una lucha, algún conflicto exactamente, no que armonicemos para luego venir y ahí sí que hacer lo que nos corresponde. Entonces sí, en conjunto y cada uno de esas, pero armonizando y no exactamente que de una vez nos entre al conflicto en sí, sino solo peleamos. Y si ustedes se dan cuenta, estamos en la página 177, último párrafo. Sí, ¿estamos ahí? Sí, licenciada. Mire, pues dicen, es que aquí hay algo importante. Para ilustrar aspectos de esta regla, se puede hacer referencia a lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad, que respecto a la Constitución como un todo orgánico indicó: esta es la razón de ser de una sentencia de la Corte. Vamos a la página 178 donde yo estaba leyendo. ¿Sí? Parte del principio hermenéutico. Esta es la Corte. Lo que está fallando la Corte conforme al principio de la Constitución como un todo orgánico. De que la Constitución debe de interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes,
que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. Y si ustedes se van al final, dice Corte de Constitucionalidad, Gaceta Jurisprudencial número 18, expediente 280-90, sentencia del 19 de octubre de 1990, reiterado en el expediente 199-95, opinión consultiva el 18 de mayo de 1995. Son dos expedientes donde la Corte falló en cuanto a este principio de Constitución como un todo orgánico, que armonicen, que las normas se den un significado, no que entren en pugna, porque si no, sería que se estaría plasmando o se estaría interpretando algo que en vez de venir a solucionar un problema, estaría dando más bien conflicto. Y algo importante, es una interpretación constitucional, es nuestra ley suprema, y que venga a dar términos que en vez de estar dando una garantía, una seguridad jurídico, esté dando un nivel de pugna, no conviene, y más a estos órganos tan importantes como son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, miren, aquí ya hay dos fallos de la Corte en sentencias diferentes, de 1990 y la de 1995, donde dice que este es uno de los principios que la Corte incorporó a una sentencia, a un fallo que ellos decidieron. No sé si vamos captando ahí, patojos. Sí, no. Quiero opiniones. Sí, más o menos, lista. ¿Pero por qué más o menos? Con lo último me confundí. ¿En qué sentido? Entendí hasta donde habló lo orgánico. Ya donde empezó donde mencionó la parte del principio hermenéutico, pues la palabra me quedé en la luna. Es que por eso les decía yo que lleváramos, mire, pues dice, para ilustrar aspectos de esta regla, o sea, de este principio, la Constitución como un todo orgánico, la Corte está diciendo esto, en lo que está entre comillas, donde dice parte del principio. Sí. Este es un fallo que está entre estas comillas. Solo que hermenéutico, o sea, cuando habla de un principio hermenéutico, ¿se refiere a un principio? Es que usted no estuvo al inicio de la clase, de plano cuando se fue. Explicamos qué es hermenéutica, y hermenéutica es, es un sinónimo. Yo lo di en la diapositiva en la primera. ¿Sinónimo de qué, licenciada? Perdón, se le cortó cuando Cabal dijo la palabra. Es un sinónimo de interpretar. Aquí está en la segunda. Dice... Sería como parte del principio de interpretación. Ajá, como se estudia la interpretación, hay dos términos aceptables que se refieren a los mismos, hermenéutica e interpretación. El primero de ellos es el término más antiguo de los dos. Su origen es griego y definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como el arte de interpretar textos. O sea, hermenéutica quiere decir interpretar textos, es sinónimo de interpretación. Por eso aquí la definición parte del principio hermenéutico, o sea, parte de la interpretación de que la Constitución debe de interpretarse como un conjunto armónico. Hoy sí, no sé si me está captando ahí que este fallo la Corte. Y por eso les hice relación, yo no sé, los que tienen copias, tal vez no les salió los dos fallos que tienen las dos aquí, dice Corte de Constitucional, Gaceta Jurisprudencial número 18, expediente 280. No sé si lo tienen al final de las hojas. Corte de Constitucionalidad, número, sí, bien está. Va. Número 18, expediente de 180-90. Eso es de este fallo que está dando la Corte en base a este principio de
como un todo orgánico. ¿Sí? Y si nos vamos al privilegio y excepciones, miren, la Corte dio otro fallo. Vamos al de privilegios y excepciones. ¿Están ahí? Sí, licenciada. Sería el 6. Y dice, las excepciones y privilegios deben de interpretarse con criterio restrictivo, prohíbe, limita o impide la realización de algo. Los privilegios siempre causan malestar en una comunidad y son más resistidos fundamentalmente aquellos cuya utilización afectan intereses o derechos de otros. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este fallo que dio la Corte, si lo leemos ahorita, a mí me da cólera, porque está dando privilegios y excepciones a las personas que no, para no pagar sus impuestos. Entonces, miren, está este principio, privilegios y excepciones, que está dando excepciones y dándole privilegios a ciertos sectores, se podría decir, que tienen dinero. Un clásico ejemplo de privilegios o excepciones son las excepciones tributarias. Este está en la Gaceta, en el expediente 280 del 19, no, este está en la Gaceta 284-92. ¿Y qué dice la Corte? Escuche. La Corte de Constitucionalidad ha establecido: por la excepción se excluye por razones determinadas a quienes, de acuerdo con los términos de la ley, alcanzan el gravamen en ese especial, porque priva el principio de que el impuesto debe ser generalmente cubriendo la totalidad de los contribuyentes, de manera que nadie puede ser excluido sino por motivos especiales. Por ello, una excepción tiene una razonabilidad, ya sea a favor del Estado para impulsar el desarrollo o a favor de ciertas actividades útiles. De ahí que las excepciones se encuentran establecidas en la ley con carácter de excepción a la obligación impositiva tributaria, cuya determinación compete fijar al Congreso de la República por mandato de la propia Constitución. Corresponde a sus propias facultades de valoración establecer quiénes están exentos de la obligación tributaria y quiénes no. Dani, peleemos. ¿Qué está dando aquí la Corte? Le está dando privilegios a la burguesía guatemalteca con el CACIF, porque llegan acuerdos de le está dando la social, facultad entre comillas, por... ¿Cómo dijo, licenciada? Le está dando la facultad al Congreso para que diga a quiénes sí y a quiénes no. Sí, de hecho no es anticonstitucional porque, bueno, no me voy a poner de esta charada, de parte de esta charada, porque yo no soy partícipe de esa definición como tal constitucional, pero pues, o sea, no es inconstitucional porque la Corte le está permitiendo al Estado transgredir esto, no obstante, no en mayor medida. Ahora bien, el Congreso no está restringiendo a la Corte de Constitucionalidad intervenir, porque eso ya sería anticonstitucional, pues, pero según los acuerdos y decretos, algunas empresas que tienen retribución social, porque así lo remarcan, por ejemplo, McDonald's, el McDía Feliz, que un día de un menú específico, el 75%, si no estoy mal, de todo lo que se vende es destinado para una labor social. Igual está Campero, o por ejemplo, hay empresas que están socavadas de impuestos, que ya no pueden, y si pagan los impuestos, quiebran. Y ponen de excusa de que si pagan los impuestos, quiebran y pierden un montón de guatemaltecos sus faltas de empleo. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Perdona la deuda y ellos mismos la pagan, o sea, el Estado paga esa deuda de intereses por impuestos. Pero no es anticonstitucional, pero no es correcto. No, o sea, yo no estoy diciendo que sea inconstitucional, no.
sino que aquí es cómo interpretó la Corte en base a este principio de privilegios y excepciones. Entonces, no sé si me estoy dando a entender que la Corte falla de acuerdo a los principios y reglas establecidos aquí. Aquí, por ejemplo, falló de acuerdo a este privilegio y excepciones, que le está dando la potestad al Congreso de poder decir a quienes se les puede exonerar o no un impuesto tributario. Entonces, no sé si me van captando, porque nos hace falta más que seguir interpretando y son las 9:15. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Sí me entienden? ¿No me entienden? Quiero respuestas. Licenciada, tengo una pregunta. Porque algo no lo encontré yo, pero tal vez usted lo sabe, o si no, lo voy a buscar yo. ¿Hasta qué punto el Congreso tiene permitido intervenir? O sea, porque aquí en la sentencia de la Corte no está diciendo, o más bien no está especificando qué límites le otorga el Congreso para solventar impuestos. O no sé si, o desconozco si en la sentencia se especifiquen Pudo haber empresas sido, al específicas. menos sí. Fíjese que yo quiero ver cómo en esto mañana voy a buscar a alguien que me diga cómo entrar a ese programa para descargar las sentencias, porque estas son sentencias importantes, porque en esta ha de estar en la sentencia del expediente 284-92, qué fue lo que expusieron, porque ahí está el argumento, el acto reclamado, cuáles son, por eso necesito que se lean las sentencias para que ustedes vean, ahí va explicado, y me imagino que en este expediente. Sí, porque yo ahorita la estaba buscando y no la encontré. Esta de 284-92. Ajá. No, solo es esporádico, lo que hay es puro general lo que encontré de Sí, que lo que pasa es de que a nosotros básicamente como... lo resumen y que la Corte falló a favor de la suspensión de impuestos en productos específicos o es que, en sí, fíjese que empresas nosotros como notarios nos dan una clave para bajar las sentencias de la Corte. Entonces yo mañana voy a averiguar cómo hago para bajar sentencias de la Corte, porque tenemos una clave e ingresar a la Corte y bajar todas las sentencias que han emitido ellos. Entonces, generalmente en el internet, en Google, solo va a encontrar... ¿No era esa duda? Sí. Entonces yo voy a buscar el programa, cuál es y qué tengo que hacer para inscribirme con ellos como abogado y notario y me den acceso a bajar las sentencias. Las que yo les voy a compartir, los compañeros las bajaron de acuerdo a su clave que ellos tenían y me las compartieron a mí, porque como era en grupo, esas me tocaron a mí que interpretar. Pero sí hay una clave específica para entrar a la Corte y bajar las sentencias, pero solo nos las dan a nosotros como abogados y notarios colegiados activos. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿o tienen alguna otra duda? Porque vamos también, por ejemplo, a la presunción de constitucionalidad. Ahí hay otro fallo de la Corte. Vamos a ese, está en la 179, están ahí en presunción de constitucionalidad. ¿Sí? Por ahí vemos. Sí, sí. Yo casi no sé si los demás escuchan bien. ¿Me escuchan? Solo escuché que dijo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Que nos vayamos a la presunción de constitucionalidad. Sí, licenciada. Sí, va. El número 7. Sí, y está en la página 179. Va, dice, los actos de los poderes públicos se presumen constitucionales, en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución pueda ser armonizada con esta. Debemos afirmar que los poderes públicos en su accionar cotidiano no efectúa actos que tengan con fin la violación sistemática y deliberada de la Carta Magna de la República,
Es por ello que los jueces deben presumir que los actos realizados por cualquiera de los poderes públicos en cumplimiento de sus funciones son constitucionales mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué dice la Corte? La Corte de Constitucionalidad en lo referente al asunto expresado. Este es otro fallo. Es otra sentencia que es la 669-94, o sea, fue fallada en 1994. Las normas que tienen su origen en decisiones de los poderes legítimos, o sea, poder ejecutivo, legislativo y judicial, tienen una presunción de constitucionalidad, lo que trae consecuencia el considerar como excepcional la posibilidad de invalidarlos, situación que especialmente se manifiesta cuando se trata del órgano legislativo, el cual dispone de distintas alternativas a la hora de legislar, siempre dentro del marco fijado por el constituyente. Puede declararse la inconstitucionalidad cuando es evidente la contradicción con la Constitución y existan razones sólidas para hacerlo. ¿Alguien que quiera dar su opinión? Yo, licenciada. Acá se refiere a que todas las acciones que vayan de parte de los órganos legítimos, de los poderes legítimos, son constitucionales, o se entiende que van apegados a la Constitución mientras no se demuestre lo contrario. Ahora yo voy a contradecir eso. Lo estamos viendo ahorita también en la coyuntura, ¿verdad, licenciada? Sí, pero mire, pues hay una sentencia que yo les voy a enviar, donde hay ciertos artículos que los diputados están diciendo que no deben de ser aplicados, que ellos están en contra, por hablarles así en términos y me lo entiendan, y cuando lean las sentencias me van a entender mejor. Ellos están diciendo que cierto articulado no se debe de aplicar, que está mal, o sea, para darles en el sentido. Entonces, ¿qué hace? La Corte lo está dando eso que ellos manifestaron, un grupo de abogados están manifestando y que están dentro del Congreso que no están de acuerdo con ciertos artículos. La Corte puede declararlos como inconstitucionalidad. O sea, que hasta por eso dice aquí que además de ser de los poderes legítimos, judicial, ejecutivo, legislativo, la Corte si lo interpreta de acuerdo a los sistemas que hay en su interpretación, ellos llegan y está este principio de presunción de constitucionalidad, pueden fallar como algo inconstitucional. ¿Sí? Licenciada, entonces, por ejemplo, a la hora del parcial, lo que dice en el libro. Sí, yo les voy a, nunca me voy a apartar de lo que no esté aquí en el libro. Yo estoy de acuerdo y me estuve enfocando solo en lo del libro, no otras cosas para no confundirlos. Yo les estoy, aquí dice que la Corte de... O sea que sí sería válido. Sí, o sea, lo que usted me dijo está... Sí sería válido. Sí, o sea, yo no me aparto de eso, está muy bien, o sea, lo que usted dice y aquí también, si usted lo interpreta así, yo también lo interpreto así, solo que le estoy dando otro tipo de ejemplo basado en este principio de interpretación, pero lo que usted dijo está muy bien, solo le quise dar ese ejemplo para que vean que pueden haber distintos casos, pero que la Corte o los magistrados siempre se van a enfocar en buscar estos principios para poder interpretar de acuerdo a lo que a ellos les estén mandando, porque mandan actos reclamados. Ahí dice acto reclamado en la sentencia, ellos lo van a analizar y es un gran testamento que ellos escriben para al final dar su razón de ser. Así se
ratioto decenti, dice. Hay cositas que yo ni me cuesta pronunciar, que ellos dan al final, qué es lo que dice la sentencia. Pero yo no me voy a apartar ni los quiero confundir nada del libro, por eso yo les voy a mandar aparte y van a ver que es muy diferente a lo que está en el libro, lo que yo investigué, pero Licenciada, los quiero confundir. Diga. fíjese que ahorita estaba analizando este párrafo y encontré un tema de mucho debate últimamente en Latinoamérica, la aprobación del aborto clínico, o sea, opcional, que ya no tenga que ya no esté enmarcado en ciertas condiciones socioeconómicas de alguna persona o de salubridad. Aquí dice que el legislador puede legislar todo lo que quiera siempre y cuando esté dentro del marco constitucional. Y en las últimas dos líneas dice puede declararse la inconstitucionalidad cuando evidente cuando va en contradicción de la Constitución. Por ejemplo, si quisiéramos aprobar el aborto legal en Guatemala, opcional, es inconstitucional porque en el artículo primero, protección a la vida. Sí. O sea, por eso ahí dice presunción de constitucionalidad, o sea, decimos que hay presunción porque vamos a defender la vida, o sea, y es inconstitucional porque queremos aprobar algo que va en contra de la Constitución misma. Sí. O sea, este ejemplo me lo acabo de, así como que... No, y está bien, ¿sabe por qué? Porque mire, pues, y qué bueno, y yo no es que quiera hacer de menos jamás a sus compañeros patojos, aquí estamos con el ánimo de aprender, yo aprendo y a mí me ha gustado mucho la clase de ayer, la de hoy, yo los felicito, pero Dani está tocando un tema que nosotros lo tocamos como colegas, un grupito que nos reunimos, que fuimos a una reunión y ellos tocaban ese tema. Y decían que para que el aborto fuera legalizado aquí en Guatemala, lo declararían inconstitucional y tendrían que hacer un montón de reformas para empezar ese artículo de la Constitución. Hay otro que está en el Código Penal. Entonces, decían ellos tendrían que hacer un desarticulado, reformar la Constitución. El Código Penal sí se podría, pero para empezar, uno de los artículos de la Constitución es garantizar la vida. Entonces, ¿cómo venir y querer legalizar el aborto aquí en Guatemala? Entonces, ellos decían, sería un caos que se pudiera o quisieran hacer y además aquí se opondrían las iglesias y sería otro problema más, estar la iglesia, los poderes, la sociedad, el poder ejecutivo, legislativo, o sea, ellos armaban y a la larga, mire, llegamos a esto de la presunción de constitucionalidad, o sea, se puede declarar y se puede presentar en ese sentido. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿No? ¿O no me han entendido? Quiero opiniones, porque esto es importante la interpretación. Jenny. ¿Qué manda, licenciada? ¿Sí vamos bien? Sí, ahí estamos bien. Va. Sí, yo solo le preguntaba porque yo también tengo un punto de vista contrario a lo que dice el libro en ese tema. Va que sí. Pero yo es que mira, pues, Jenny, yo estoy de acuerdo y a mí me gusta siempre en los exámenes que ustedes den su punto de vista, no que me copien literal lo que dice el libro. Yo le decía a Jimenita, porque ahorita pasar de la primaria a los básicos es un paso muy diferente, porque en la primaria se aprenden preguntas, se las memorizan. En cambio, yo le digo, ya en los básicos hay más clases, entonces tenés que leer y analizar y formar tu propio criterio para que así no te estés memorizando tanto contenido, porque no vas a poder con tanto. Entonces, da tu postura, analiza y comenta. Entonces, yo soy de esa idea, que el alumno no me tiene que copiar a mí literal. Yo qué bueno que alguien le pregunte algo y me lo esté contestando con sus propias palabras. Mire, yo opino esto o explico esto, porque quiere decir que entendió. Entonces, para mí esa es la finalidad, Jenny. No va a creer que yo quiero un texto textual del libro, no.
A mí me importan mucho las opiniones de ustedes. Y ahora, por ejemplo, la clase de hoy solo termino aquí y la subo a Classroom. Si ustedes tienen alguna duda del tema que hemos discutido, la pueden ver. Ahorita ya estoy haciendo eso. Clase que vemos, la subo y ustedes pueden ir analizando porque eso es lo más importante. Les estoy diciendo que leamos, que interpretemos, porque para que se acostumbren patojos, ya ustedes agarren y empiecen a interpretar y den sus propias opiniones y va a ser más fácil estar en la clase, no solo leer y que tal vez no me entiendan. Por eso yo los estoy presionando y preguntándoles y por favor, no se me sientan mal que no dije lo correcto. No, aquí estamos para que aprendamos y hagamos más amena la clase, porque estos son, por eso les digo, con el trabajo no quiero que se me compliquen y si quieren, miren, yo no les voy a poner punteo, pero analicen, vean cómo es una sentencia, qué se interpreta para que ustedes a la larga lo interpreten. Si lo ven muy complicado, me escriben y no hay ningún problema. Solo se las voy a mandar para que ustedes vean cuál es el sentido y tal vez entiendan más el sentido de la interpretación constitucional. Vamos, los métodos según la fuente, interpretación auténtica. Y aunque me gustaría más ir a la interpretación sistemática, gramatical, que son importantes que tengamos la idea, pero vamos a ver, ya son las 9. Lita. ¿Qué manda? Yo tengo una pregunta, no sé, es que, o sea, no la tengo resuelta porque pues no conozco mucho del tema, pero como se dice que en la Constitución se garantiza la vida, ajá, no se garantiza la viabilidad. O sea, lo pregunto porque en tema del aborto, o sea, digamos, los libertarios toman en cuenta que ese niño, o sea, el niño que se aborta, puede ser no deseado o puede nacer en condiciones no viables. No se toma en cuenta eso. Yo apoyo ese argumento de Angélica y está bastante acorde a lo que estaba hablando ahorita de esto de la presunción de la constitucionalidad, porque ahí solo dice que se protege la vida. Sí. Pero, o sea, dice, no. Es garantizar no y protege la vida humana. Ajá, pero, o sea, la concebió, o sea, el nacimiento. Desde su concepción. Ajá, desde su concepción. Adelante no está bien común. O sea, cuando nace ese niño no deseado y en condiciones de no viabilidad, ya no es bien común, es un niño de nutrición, en pobreza. Pero mire, pues yo le voy a explicar algo. Y lo van a ver en... O sea, yo quería dar mi punto de vista. Diga. El artículo número 3 de la Constitución dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. En cuanto a que tal vez no nazca en condiciones de viabilidad, digo yo que aplica, tal vez hay un artículo de la igualdad, de la libertad de igualdad, que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, no importando en qué condiciones nazca ese bebé, si tiene problemas de malformaciones o algo así, ¿verdad? El hecho de que naciendo muera, pues ya es como algo que tuvo que pasar, pues, pero la Constitución se dio a la tarea de proteger esa vida desde su concepción. Exacto. Es que a eso iba yo. Yo respeto los puntos de vista y les digo, no lo tomen a mal, sino que yo soy así, patojos, o sea, y tal vez caigo mal, o no sé, pero a mí me gusta que ustedes exploren su conocimiento y analicen mucho, porque eso les va a servir mucho. Algún día van a decir, la licenciada Yesenia tenía razón, y se los digo por la experiencia. Desde que el espermatozoide con el óvulo se fermentan y se hace uno solo, desde ahí ya hay vida, desde ahí ya hay derechos, desde ahí ya tiene derecho ese óvulo con ese espermatozoide que se formó, ya tiene vida.
y lo dice la Constitución, lo dice el Código Civil y como nuestra ley suprema es la Constitución, respetamos esto. El problema es eso también, dice Angélica, viene con problemas, sí, pero se respeta eso, se tiene que respetar y no en las condiciones que pase. Y les voy a contar un caso. Solo quiero decir una cosa, cuando decía viabilidad no me refería a que tuviera malformaciones o algo así, me refería a que ya nacido, pues naciera en pobreza, no lo quisieran, lo fueran a maltratar o no tuviera una vida digna, que es lo que... Yo le entiendo, y le entiendo esa postura también, pero ¿sabe qué? También parte de la irresponsabilidad de los padres, porque sabiendo que no tienen cómo mantenerlos, saben que hay formas como poder planificar, no lo hacen. Ahí tendría que caer la irresponsabilidad de ellos, porque yo siempre he juzgado que hay familias que tienen 8, 7 hijos, y yo con 2 que tengo a veces me estoy tronando los dedos para la educación, para la alimentación y para varias cosas, y ellos a veces aguantando hambre, desnutridos, pero es parte de la irresponsabilidad que ellos tienen, que sabiendo que hay métodos, cómo poder planificar, no lo hacen. Y mire, pues, yo, tienen... Diga. No, y bueno, es que yo respeto su punto de vista, ¿verdad? Que, pues sí, los padres tienen la culpa, pero a esos padres pudieron haber sido padres jóvenes de 13 años quizá, que no tenían las condiciones para criar a otro ser humano. Entonces el ciclo se va repitiendo. El problema es un problema de Estado, diría yo, que esos anticonceptivos no se dan, ¿va? Es que ahí incluye eso también, Angélica, está bien. Le voy a contar algo. Licenciada. ¿Qué manda? Y remarcando eso que estaba haciendo mención Angélica y algo que dijo Jenny también, o sea, el Estado garantiza, sí, pero no especifica cómo se va a garantizar. Inclusive en la sección de la familia, el Estado solo dice que garantiza el bien común de la familia, pero no garantiza la viabilidad del infante, por así decirlo. Tenemos hogares seguros, orfanatos, orfelinatos, pero en sí en la Constitución no hay una norma jurídica que proteja al infante, o sea, decir, sí hay un orfanato, pero si el padre lo va a dejar ahí, nosotros lo recogemos, porque hay un montón de niños en situación de calle que el Estado no se ocupa de ellos, o sea, ni siquiera hay una procuraduría infantil que diga, bueno, sí, vamos a ir calle por calle a ver dónde están los niños de calle o algo así. Y el tema del aborto sería como suplir esa situación de evitar sobrepoblación, gastos innecesarios. Suena inhumano, yo lo sé, pero se evita sobrepoblación, se evita gastos innecesarios de recursos del Estado, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y lo que usted decía, prevalece la ignorancia de la gente, sí, pero en sección de la educación guatemalteca no se ha reformado como para decir, vamos a darle una educación sexual e integral a los niños desde la primaria, porque en la educación sexual guatemalteca solo impera decir, el embarazo comienza cuando el espermatozoide eclosiona en el óvulo, punto, y así como que bien simple, pero no le están diciendo al infante, mira, si haces esto y esto y esto, vas a terminar embarazado a los 13 años, como decía Angélica. O sea, la viabilidad de la norma jurídica constitucional queda en una laguna, porque no estamos especificando, y ni siquiera en las otras leyes se especifica un cuidado. O sea, se han hecho decretos, sí, pero supletorios, porque ninguno es garante de la viabilidad de que este infante, desde que es concebida, tenga un futuro viable, que le digo, a corto y mediano plazo, así como voy a hacer derecho comparado internacional. En Estados Unidos, los orfelinatos, orfanatos, se están reformando, antes estaban en precariedad, pero ahora, a la edad de 16, 17 años, el Estado entrega a estos jóvenes como ciudadanos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? No simplemente los van a mantener encerrados o cuidados, sino que ellos se encargan de proveer educación y una formación salarial, o sea, empleada. O sea, ¿qué le digo? Cumple los 18, sale del orfanato, ya trae el high school, o sea, el bachillerato, para los que no sabemos acá en Guatemala, y ya trae una profesión. O sea, el joven ya se puede especificar en algo, y en Guatemala no existe eso. Entonces,
o se reforma la forma ecléctica, porque nosotros adoptamos la ecléctica, como usted dice, desde que se fecunda hay derecho, pero ¿derecho de qué? O sea, la vida, pero ¿cómo vamos a viabilizar la vida de este infante? O sea, a eso es lo que se refiere todo este párrafo que estaba viendo de Hessel, este tipo alemán, porque así lo dice en, sus, en las varias, porque yo estaba leyendo eso Tienen razón. y Y eso es analizando lo que estaba diciendo un punto Angélica. de tesis, por ejemplo. Muy buen punto de tesis puede ser eso, porque tienen razón. O sea, tienen que haber opciones para este sistema o este problema que se da. Pero el problema es que también hay mucha conciencia social, religiosa, que hay más católicos, tienen principios y todo esto se lleva a un gran... Va, pero ahora yo le digo algo, licenciada, que supuestamente el Estado guatemalteco es laico, o sea, la religión católica, evangélica, protestante, no tiene que ver con el Estado, y el Estado no tiene que ingerir en la iglesia. Pero y sí ese es el influye. problema del guatemalteco promedio. Elegimos, ajá, pues sí, influye, sí, pero el guatemalteco promedio elige a una persona, entre comillas, y lo voy a decir entre comillas, religiosamente moral. O sea, Sí. ¿por qué? Porque es evangélica o es católica y dice, ay, tiene una gran alta moral porque es religioso. Y eso no tiene que ser así. El Estado tiene que y debe ser laico ante todo. O sea, la iglesia y la influencia de la misma no tendría que tener injerencia en la creación de las leyes constitucionales o de los poderes, de los tres poderes, pero no obstante, ese es el pan diario del tercermundismo guatemalteco. Así es. Bueno, sigamos, leamos esta última diapositiva. Aquí métodos o sistemas de interpretación constitucional según la fuente está la interpretación auténtica. Este sistema de interpretación llamado también por vía de autoridad proviene del órgano al que la Constitución le confiere dicha facultad, o sea, la Corte de Constitucionalidad. O sea que por la interpretación que haga la Corte es auténtica porque a ella se le está dando esa potestad, es un tribunal. Aquí Corte se le llama, pero en otros lugares o en otros países Tribunal Constitucional. Entonces aquí nuestra Corte es una interpretación auténtica porque los que están haciendo la interpretación tienen que ser por esos para elegir a los magistrados de la Corte. Se lleva, hay comisiones de postulación y se los he dicho porque las personas que están ahí tienen que tener la preparación, no solo ser abogados y notarios, tienen que tener más conocimiento para poder interpretar, porque ellos son los que van a interpretar los fallos que a la larga pues van a servir de base, como les decía, para darle un sentido claro a la interpretación de la Constitución. La interpretación doctrinaria es la que realizan los juristas en sus obras al analizar el contenido y los alcances de las normas, también de la jurisprudencia de los tribunales. Esta doctrina es la que realizan los juristas, o sea, en sus obras, al analizar el contenido y alcance de las normas. O sea, que ellos mismos interpretan, pero los autores de las mismas normas les pueden dar una interpretación. Interpretación judicial es aquella que realizan los jueces y magistrados dentro de la órbita de su función. Todas revisten de importancia, pero en principio solo las dos primeras son vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? Que la auténtica y la doctrinaria son obligatorias. Las terceras lo será en la medida que sea recogido dentro de las dos primeras. O sea que la auténtica y la interpretación doctrinaria, estas dos son obligatorias. Después nos poníamos a los métodos empleados, la interpretación literal o gramatical. Si quieren, dejamos aquí la clase y la otra para empezar, le damos el último toque porque ustedes ya van a tener también las sentencias y le van a entender más y terminamos con darle la última explicación a estos métodos que nos hacen falta. Sí. Está bien, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, licenciada, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lida. Gracias. Feliz noche.
Ay, licenciada, perdona, yo no le pregunté como al inicio ingresé y luego me salí. No sé si tomó asistencia. Bien, mamita, pero fíjese que ahorita no se preocupe porque yo lo tengo que hacer antes de la grabación para tomar mi captura, pero con las que están está bien porque ahora llevo en orden las fechas porque no lo pide. Pero primero Dios el lunes, no se preocupe. Gracias, licenciada. Feliz noche. Vaya, feliz Excelente. noche. Nos vemos, Ligda. Feliz noche.